Muy bien, hermanos, vamos a seguir con el mensaje. Cosas que han pasado. Un poco que el internet nos juega una mala pasada. Estamos bien, luego estamos mal, luego viene bien internet, luego viene mal el internet. Así que paciencia, ¿no? Paciencia. Veíamos sobre este hombre cojo de nacimiento que tenía más de 40 años, que mendigaba en la puerta del templo, ¿no es cierto? Un hombre que lo llevaban hasta la puerta del templo para poder hacer su trabajo que hacía, pedir dinero, pedir limosna, era una costumbre de él, ¿no? O sea, y era algo que lo hacía por mucho tiempo, ¿no es cierto? ¿No? La historia del hombre cojo y los discípulos es cuando llegan y viendo su necesidad, no tanto material, sino espiritual, y por la fe en el nombre de Jesús, le arrancan de la puerta de la mendicidad de su alma y puede entrar al templo de Dios andando, saltando y alabando a Dios. Pedro y Juan iban a orar al templo, iban a cumplir lo que los judíos cumplían a esa hora que eran las 3 de la tarde, iban a orar. Este hombre pedía limosna, pero Pedro y Juan le dicen que no tienen oro ni plata. O sea, da a suponer que no tenían para darle el dinero que ellos pedían. Pero ellos vieron una necesidad en este hombre. Conocían a este hombre. Sabía que siempre estaba ahí. Entonces Pedro y Juan, mayormente Pedro, con esa misericordia, con ese amor, le dice a él que al no tener oro ni plata, algunos suponen que quizás él pedía eso, oro o plata, pues se puede suponer, pero Pedro dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, o de lo que tengo te doy. ¿Y qué es lo que le dio Pedro a ese hombre? Esperanza, fe. ¿Qué le dio a ese hombre? Le enseñó, le presentó a Jesucristo. Por eso le dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué sucedió ahí? Un milagro maravilloso. ¿Qué sucedió? Una transformación. El hombre no se paró y siguió pidiendo limosna. El hombre lo que hizo fue, como dice el verso 8, este hombre da un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo. Mire, mientras él era un cojo, mientras él era un mendigo, mientras era un hombre que no podía caminar, no podía ingresar al templo, estaba prohibido porque era inmundo, era una persona que estaba así por su pecado. Entonces, el pecado lo había llevado a nacer así, era un hombre que estaba alejado totalmente de Dios, no podía, lo inmundo no podía entrar al templo, que era un templo santo, donde solamente la gente perfecta podía ir. Solamente aquellos que estaban consagrados, aquellos que tenían una vida intachable, podían entrar al templo del Señor. Pero este hombre no podía entrar. No podía hacerlo. Y quizás él se había acostumbrado por tantos años a pedir limosnas que ya no le importaba si entraba o no entraba. Simplemente lo que él quería era sobrevivir. Pero viendo la necesidad de este hombre, viendo la necesidad en lo más profundo de su corazón, la experiencia que tuvo Pedro con el Señor, vio misericordia en él y solamente le dijo, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y este hombre se paró, vio algo extraordinario. Quizás este hombre, como toda persona que uno lo ve en la calle, que son mendigos, alcohólicos, que piden plata, y eso lo vemos mucho cuando uno va a San Antonio. Y uno siempre, ellos quizás lo que piensan es buscar el dinero, buscar cómo tener recursos económicos o cómo seguir con el vicio que está llevando, porque hay gente que pide dinero para el vicio, para el alcohol, para la droga, ¿no? Entonces, pero dentro de ellos, si uno lo ve con los ojos como hijo de Dios, como cristianos, y por la experiencia que el Señor ha hecho en nuestras vidas, uno ve dentro de ellos la necesidad de buscar a un Dios, la necesidad de buscar algo que los pueda sacar de ese
profundo abismo por el que están. Y Pedro y Juan lo vieron y no le dijeron, toma para que comas, toma este dinero para que puedas seguir laborando de esa manera. No, le dio una esperanza de vida. Y el cojo dejó de ser cojo y se impuso a saltar y comenzó a caminar. Y esa sanidad. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos? Y que Jesús les dice que vayan al sacerdote a presentar y puedan presentar la sanidad que tuvieron para que vuelvan nuevamente a la sociedad, para que vuelvan nuevamente al pueblo a reunirse con la gente, porque dejaron de ser inmundos. Igual pasó con este cojo. Tenía de ese momento, cuando se levantó y empezó a caminar, él podía ya entrar al templo. Y dice que entró al templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Este hombre hubo una transformación tremenda. Hasta aquí la historia de este hombre. De ahí no sabemos más qué fue. Pero me supongo que todo aquel que es transformado por la sangre de Cristo empieza una vida nueva, ¿no es cierto? Empieza una vida diferente, una vida de agradecimiento, una vida en la cual 40 años en el templo de la Hermosa, pidiendo dinero, rechazado por todos. Este hombre ha tenido que aprender en 40 años el sufrimiento y el dolor. Y ser sanado es un milagro maravilloso. Y hasta ahora el Señor hace milagros maravillosos. Hace de este hombre decir, wow, este Dios existía. Este Jesús era real. Pedro estaba convencido que no tenía ni oro ni plata, pero lo que sí tenía era la fe en nuestro Señor Jesucristo. No le pudo dar al mendigo lo que le pedía, pero le da algo infinitamente más grande, que era la manifestación del poder de Cristo resucitado, que cambiaría radicalmente la vida de este hombre. Pues hasta ese momento solo vivía para las limosnas que le daban los hombres. Pero ahora conoce la verdad en Jesucristo, y eso lo hace saltar de gozo y alabar a Dios. Sus ojos, que estaban ciegos, dejaron de ver en una forma figurativa las manos limoneras de los hombres, y sus ojos ahora ven al Señor de la vida, que nos hace vivir con plenitud de gozo y alegría en alabanza a nuestro buen Dios. Pues el mundo no solo puede dar una mezquina limosna a nuestra alma, que nos mantendrá postrados en la tristeza y la amargura, en nuestra propia incapacidad humana. El mundo no nos da el gozo y la alegría que queremos nosotros. Nosotros buscamos no sufrir. Nosotros como humanos no queremos sufrir, no queremos vivir en el sufrimiento. Entonces, ¿qué buscamos? ¿El mundo qué nos da? El mundo solamente nos da el paracetamol para que nos calme el dolor. Pero solamente nos va a calmar el dolor, o el diclofenaco para que no nos duela la cabeza. Pero es momentáneo, porque eso luego viene de nuevo el dolor de cabeza. El mundo es lo que nos da, es lo que nos da el mundo. El mundo no nos ayuda a poder sobrepasar los sufrimientos o la incapacidad de nuestra alma, nuestro dolor del alma. Porque la palabra es clara cuando dice el Señor, en el mundo tendréis aflicción. Claro, en el mundo tenemos aflicción. El Señor nunca nos ha prometido a nosotros gozo, alegría, dinero, sobreabundancia, oro y plata. Nunca el Señor nos ha prometido a nosotros que vamos a ser ricos, millonarios, o que vamos a tener todo lo suficiente y nada nos faltará. Nunca el Señor nos ha prometido que no vamos a tener enfermedad, nunca que vamos a perder personas que amamos. Nunca el Señor nos ha prometido que nada de eso nos pasará. El Señor siempre nos ha dicho que el que quiera seguirle, que tome su cruz. Y la cruz significa muerte. Y también nos dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Negarse es que yo debo dejar mi yo para que Cristo viva en mí. ¿No es cierto? Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es que ya yo no puedo vivir como vivía antes, debo vivir como Cristo vive. Pedro entendió eso. Por eso Pedro con toda autoridad le dice,
levántate en el nombre de Jesús y camina. Y camina. Mis hermanos, pongamos los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesús, y ser capaces de decir a toda persona que se ve postrado en medio de la dificultad, la desmotivación y, por qué no decirlo en sí mismo, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Pero para dar ese paso hay que tener la certeza en la fe en el Señor Jesucristo. Nos demos lo que no tenemos, no demos lo que no tenemos. ¿No es cierto? ¿Y qué damos nosotros? ¿No? Nosotros muchas veces damos nuestras propias palabras, nuestros propios alientos, nuestro propio positivismo, que es totalmente instantáneo. ¿Y eso qué nos convierte a nosotros cuando solamente alentamos con nuestras propias, digamos, valga la redundancia, con nuestros propios alientos? Son momentos leves, son tiempos momentáneos, son tranquilidad por un momento. Y eso nos convertiría en aquellos limosneros que pasaban al lado del mendigo y cumplían en darle dinero. Por eso pensaban de esa manera, agradaban a Dios. El mendigo en la puerta, Pedro y Juan pasaban por ahí, pero también pasaban los otros, aquellos que simplemente iban al templo a ser vistos como grandes hombres, como hombres religiosos, caritativos, y que ellos pensaban que de esa manera podían cumplir, dar al otro, dar lo que tenían ellos, dar su dinero, y con eso ellos pensaban que cumplían el poder ayudar a la gente. ¿No es cierto? Es como los que donan dinero, ¿no es cierto? Es como que aquellos que hacen grandes donaciones de dinero para ayudar al África, por ejemplo. Artistas que salen en la televisión, se toman fotos, salen en entrevistas. ¿Qué sientes tú por haber ayudado? Para mí, esa gente pobre, esa gente que está pasando hambre, estoy donando 5 millones de dólares para que ellos puedan sobrevivir. Cumplen una labor superficial. Claro, llega la ayuda a esos lugares y favorece a esa gente, gloria al Señor. Pero ellos solamente cumplen porque los otros lo cumplen. Lo hacen para que no de quedar atrás del otro que lo dio. No sé si me dejo entender. ¿No? Alex Collantes da 8 millones de dólares. Ah, pero el otro Collantes también dice, no, pues si él dio 8, yo doy 10. Entonces yo mando llamo a mis asesores, llaman a los diarios, a la televisión, para que digan, mira, el otro Collantes va a dar 10 millones, su hermano dio 5. Ah, entonces yo también. Es una competencia de quién da más. Simplemente para poder dar a entender que son buenas personas. Pero nuestra vida en Cristo es diferente. Nuestra vida en Cristo es, por medio de la palabra, hablar a aquellos que están cojos y mendigos, y con la palabra del Señor puedan transformar sus vidas. Y esa transformación de sus vidas va a ayudar a que ellos puedan entender que hay un Dios. Y al conocer a ese Dios, ya no solamente van a ser figurativos, sino van a ser personas que hagan el trabajo del Señor, pero de una forma menguante, de una forma pasiva, de una forma en la cual no hay que sonar trompetas para hacerlo. Esa es la labor de nosotros como cristianos. La labor de nosotros como hijos de Dios transformados en la sangre de Cristo es proclamar el Evangelio de Jesucristo y que la gente escuche la palabra del Señor y pueda tocar sus corazones bajo el testimonio y la experiencia que hemos tenido con Cristo Jesús. Y esa gente va a ser transformada.
Y cuando nosotros tengamos digamos, la bendición de poder tener algo más y poder tener que dar, lo vamos a dar sin que mi mano derecha sepa lo que está haciendo mi mano izquierda. ¿Se dan cuenta la diferencia? Hay una diferencia tremenda entre un cristiano y una persona que no conoce a Cristo. Por eso, leer estos versículos del capítulo 3 del libro de los Hechos, podemos ver el asombro y el espanto de todos aquellos que, por costumbre de ir al templo de Dios, conocían a aquel hombre cojo que pedía limosna. Y si seguimos leyendo, nos damos cuenta que estos hombres no tenían más que la costumbre de ir al templo y se creían justificados con sus limosnas, pero carecían de toda fe en el nombre de Jesús, pues este milagro los habían visto en el Maestro cuando estaban con ellos. Por eso Pedro les pregunta. Estos hombres se admiraron de que este cojo de nacimiento se levantó y caminó y entró al templo y alabó a Dios. Y estos hombres fijaron su mirada en Pedro y en Juan. Como diciendo, oh, wow, qué excelente, mira, ¿qué tal? ¿Cómo lo hicieron? Y pues, oye, pero usted puede hacer eso con nosotros también. Eso nos hace recordar algo. Siempre vamos a tener personas a nuestro lado, o a alguien quizás que saben que somos cristianos y van a pedirle a usted que ore por él, o que vaya a su casa. Y siempre va a encontrar personas que quizás vaya usted a su casa, ore por esa persona, pero no sucede nada. Entonces empiezan a decir, pero total, Dios te transformó, Dios hizo un milagro en tu vida, Dios hizo grande, pero conmigo no pasa nada. Ah, no, entonces, esa es una falsa. La gente no mira al autor del milagro, sino ve al hombre, o a la mujer, o al hombre, a la mujer, que hablan de Cristo y que dan testimonio de la transformación de su vida, pero no ven al Cristo. Pero escucharon de Cristo. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando hay una necesidad de las personas, no buscan al Creador, buscan al cristiano. Ha sucedido muchas veces que llaman al teléfono, tocan la puerta o dicen, usted que es cristiano, usted que está más cerca de Dios, ¿usted puede ir a mi casa a orar por mi hija? Y si la hija o el hijo o la hija no, o la persona que está ahí no sucede algo extraordinario, nunca más lo llaman y se van y buscan otras alternativas. Pero escucharon de Cristo. Escucharon algún sermón, escucharon algún mensaje, o quizás alguien le habló de Cristo, pero sabían que había un Cristo, sabían que había un Dios. Igual estos hombres habían visto al Salvador, habían visto a Jesús, pero ellos habían puesto su mirada en Pedro, que de una forma sobrenatural y extraordinaria, el cojo empezó a caminar. Entonces Pedro, para hacerles aclarar y hacerles recordar, le dijo, eso está en Hechos 3:12, le dice, por eso Pedro le pregunta, al ver esto, Pedro le dijo, pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué a ustedes les sorprende esta manifestación del Señor? Si ustedes vieron sus milagros cuando Él estaba vivo, cuando estaba acá, ¿por qué les sorprende algo así si Él lo hizo personalmente? Cuando uno le dice a la gente, cuando uno predica el Evangelio a los enfermos, y eso me ha sucedido a mí, uno dice, Dios ha hecho un milagro en mi vida, Dios me sanó de esta enfermedad, Dios me sacó de la muerte y me dio vida. Pero no lo creen. No lo creen. Tiene que pasar algo extraordinario fuera de eso para que ellos puedan buscar a esa persona, para que puedan buscar un milagro. Tiene que ser algo así, visible, para que puedan creer.
pero no creen al testimonio de nosotros. Por eso muchas veces, al no creer el testimonio de cada uno de nosotros y no ver el resultado en sus vidas, buscan otras alternativas y se desvían. Pero escucharon del Señor. Y Pedro dice, ¿por qué les sorprende lo que le ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? ¿Por qué piensan que por mi virtud, porque yo tengo un poder, hice camino? No, eso no lo hice yo, lo hizo el Señor. Lo hizo al que tú viste, al que tú conociste. Él lo hizo. ¿Por qué te sorprende estas cosas? Pero aclara en la mente de aquellos judíos, de aquellos religiosos, aquellos que se sentían justificados por dar limosnas, por ir al templo, orar, por hacer sacrificios, pensaban que eran justificados ante Dios. Pero el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo, consumió todo aquello cuando murió en la cruz del Calvario. Por eso dijo, toda esa religiosidad, todo ese sacrificio, todos aquellos rituales, consumado es en ese momento, terminó en ese momento y se rasgó el velo del templo para dar libertad al mundo a conocer a Cristo. Y la adoración ya no sea directamente al templo, sino nosotros pasamos a ser templo del Espíritu Santo, templo del Señor. Por eso usted está en su casa, por eso yo estoy acá, por eso por medio de las redes podemos comunicarnos. Por eso por medio de las redes podemos hacer la reunión, una reunión familiar, una reunión entre hermanos. Usted con su computadora, con su laptop, con su smartphone, celular, y nosotros acá, con fallas del internet, pero estamos reunidos. Estamos llevando el mensaje. Pedro les hace acordar y nos hace acordar. ¿Por qué se admiran de esto? No había mucha diferencia entre el hombre cojo y el mendigo. Y mendigo con estos hombres religiosos que andaban por el templo y entraban al templo cada rato. Aquel mendigo ponía sus ojos en Pedro y Juan para pedir limosna, y los otros hombres daban dinero al mendigo y entraban con tanta reverencia al templo para ser vistos, como era de costumbre, con sus mejores ropas, solo para dar que hablar a los demás de su poder económico y su costumbre piadosa. Nuestro Señor Jesucristo también los confrontó a ellos. Cuando vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 23, versos del 27 al 28, que lo estamos estudiando, y dice, ¡ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas! Directo, el Señor fue directo, total y absolutamente. Que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. El Señor le decía, ustedes solamente cumplen la ley. Ustedes solamente cumplen el ser piadosos, solamente cumplen el poder ir al templo, solamente cumplen en hacer buenas obras, solamente cumplen. Pero por dentro, el Señor nos conoce por dentro y los conocía a ellos por dentro. Por eso el Señor no tenía temor, sabiendo que podía ser apedreado. El Señor no tenía temor, decía, ¡ay de ustedes! Les decía, ¿por qué? Porque estaba escrito. Cuando uno va al libro de Ezequiel, capítulo 36, el Señor le dice qué iba a pasar con el pueblo de judío por su falta, por su infidelidad, por su hipocresía. Se habían vuelto totalmente vacíos de corazón. Por eso en Ezequiel 36, Dios le dice a Ezequiel que levantará, cuando va al capítulo 37, levantará de esos huesos, de aquellos que no tienen vida, de aquellos que quizás nadie le dio importancia, levantará un pueblo nuevo. Jesús sin temor, el Señor le dice a ellos, hipócritas, le dice, falsos. Y nosotros como iglesia no podemos vivir de esa manera. Como iglesia muchas veces nosotros tenemos que
adueñarnos de la palabra del Señor para hacer un alimento vivo en nuestras vidas, en el interior de nuestras vidas. Para que nosotros podamos ser piadosos a los demás y podamos hablar de la palabra del Señor. Aquel cojo que está en la calle, que está ahí. Nosotros dentro de nuestra familia tenemos gente coja que por años no puede caminar, por años no puede andar, por años está encerrado en su propia piedad, en su propia religiosidad. Pero Pedro no le dio un sermón tremendo al cojo, no le dio unas palabras tan explícitas o rezos tan bonitos, sino que le dijo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque él ya había visto. Cuando usted predica, cuando usted y yo predicamos, cuando nosotros damos el mensaje de Jesús, esa gente ya conoció, ya escuchó de Jesús. No hay excusa para eso. No es otra religión. Es Jesús. Es el Señor. Es la palabra de Dios. Pero ellos solamente daban lo que querían dar de acuerdo a su religiosidad. Pero le reprende diciendo que ni su poder económico ni su piedad tienen nada que ver con la sanidad de aquel hombre. Y el verso 13 del capítulo 3 le dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su siervo Jesús. Ustedes lo entregaron y lo rechazaron ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Ustedes lo rechazaron, ustedes le dieron la espalda y ustedes lo entregaron. La historia hasta este tiempo sigue siendo igual. Sigue siendo igual. Qué lejos estaban estos hombres del conocimiento, hasta el punto de que buscaban que unos hombres como Pedro y Juan, el poder y la piedad que solo viene de Dios, ellos querían glorificar a unos hombres por la obra de que Dios había realizado en un hombre cojo para que sea glorificado a su Hijo. Pedro y Juan, fieles a la fe en el Señor Jesucristo, no permitieron tal cosa en la obra de Dios. Pero para ellos, las personas que iban al templo, les era imposible comprender tal obra. Ellos en su propia religiosidad habían entregado y negado a Jesús como el Mesías prometido. Entonces, como ellos podían entender que el Dios que ellos adoraban estaba por medio de este milagro, glorificando a su Hijo Jesucristo y crucificado en la cruz. Pedro, como fiel discípulo, no permite que pongan los ojos en su persona ni en su piedad. Pedro quería que pongan sus ojos en el santo y justo autor de la vida. ¿Cómo podían honrarlo si muchos de ellos habían pedido crucificarlo y lo vieron morir en la cruz? Dice en Hechos 13, 14, 15, rechazaron al santo y justo y pidiendo que se indultara a un asesino, mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. Estas palabras, santo y justo, en los labios de Pedro, han tenido que sonar con un gran trueno en los oídos de aquellos que escucharon tal declaración, y aún sus propios corazones fueron estremecidos al oír: mataron al autor de la vida. El apóstol no deja ningún espacio para confusión, da una aclaración a lo que sus ojos vieron, que Jesús es el autor de la vida y la sanidad de aquel hombre. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Es así que el Padre da testimonio del Hijo resucitado, del cual todos somos testigos. Lo dice Pedro, lo dice Pedro en ese momento. El santo, el justo y el autor de la vida, sus términos que el Espíritu Santo pone en la boca de Pedro, dan a dar la presentación que hace Pedro de Jesús delante de las personas o de los que estaban en el templo. Seamos testigos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Seamos testigos del poder que el Señor obró y obra aún en nuestras vidas. Tenemos la seguridad que cuando hablemos a alguien de Cristo, podríamos decirle: levántate y anda. Estamos
dispuestos a creer que tenemos la autoridad que nos da el Señor de decirle a alguien en medio de la dificultad, levántate y anda? O quizás aún nosotros no nos estamos levantando y andando y nos falta conocer un poco más al autor de la vida. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estoy yo delante del Señor? Estoy buscando en medio de mi dolor, de mi pena, de mi enfermedad o de las consecuencias que estoy pasando, aún en medio de todo esto, estoy buscando otras alternativas, o estoy buscando al que le dijo, al que le dio la autoridad a Pedro de decir, levántate y anda. Hechos 3:16 dice, por la fe en el nombre de Jesús, Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo, como les consta a cada uno de ustedes. Pedro recalca una vez más que no era por tal milagro, sino por la fe que está provista por Jesucristo el Señor. Tal fe ha sanado a este hombre. Pedro quita de algo que está cerrado en ellos la clave que daba respuesta a su asombro y espanto, que no es otra cosa en la fe en Jesús. Es la misma palabra que Jesús predica a las personas que lo seguían. En el Evangelio de Juan, capítulo 11, 25 al 26, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Usted lo cree? Jesús dice, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el que soy. No hay otro yo soy. ¿A quién estamos buscando en estos tiempos? ¿A quién buscamos en este tiempo? Hay amigos que a veces ponen y me escriben en el Facebook y dicen, he encontrado la solución para mis problemas. ¿Cuál? He encontrado una persona que me ha dicho que me va a ayudar a sanar mis dolencias. Tiene una medicina muy buena que lo ha experimentado en diferentes países y voy a comprar esa medicina. Y Jesús, pero no pasa nada, no siento nada, me recupero, me levanto. Pero si esto funciona, de repente es de Dios. ¿Es de Dios? ¿Será de Dios? El mundo, hoy por hoy, busca muchas alternativas. Pero cuando esas alternativas ya no le funcionan, se vuelven rebeldes y ya no quieren saber nada y salen y hacen lo que quieren. Cuando le dicen que no deben salir que deben salir con sus tapabocas o con sus guantes o venir y no amontonarse, la gente lo hace porque ya no hay nada, no hay una solución para su vida. Cuando usted le habla de Cristo, esperan en el Señor, en Cristo, pero se desesperan. ¿Por qué? Porque no conocen al Señor. No quieren una alternativa fácil. Quieren una alternativa que le dé la solución en este momento. Toma limón, enjuágate con sal. ¿Funciona? Claro que debe funcionar, no sé. Pero lo que espera en el Señor, porque el Señor dice, porque lo que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Hay que esperar en el Señor. Este cojo tenía 40 años en la puerta. En el templo estaba ahí sentadito, que yo me imagino ahí, lo dejaban ahí 40 años. ¿Usted sabe lo que es esperar 40 años? Rechazado. Yo me imagino a este hombre en su casa desesperado, quizás que renegando,
maldiciendo por más dinero que le daban, por más quizás regalos o cosas que le daban o comida que le daban, no satisfacía su soledad, su dolor, su angustia. Y quizás renegaba de Jehová y le decía: ¿cómo es posible? ¿Por qué me has hecho así? ¿Por qué nací de esta manera? ¿Por qué me has dado esto? Mira, la gente me rechaza. Y se acostumbró a pedir y a pedir y a pedir y a pedir. La gente le daba, pero era momentáneo, no había una solución mayor para este hombre. Pero llegó Pedro y Juan, aquel hombre que negó al Señor 3 veces. Pero el Señor lo buscó y le dijo: apacienta mis ovejas. A ese hombre el Señor le mostró su poder. Y Pedro, con autoridad del Señor, no con la autoridad de él, sino con la autoridad del Señor, para mostrarle a los demás que estaban por ahí que el Señor es el Señor de la vida y autor de la vida, hizo un milagro en la vida de este hombre. ¿Qué estamos buscando nosotros? ¿Seguimos siendo como aquel cojo que está en el templo? ¿O somos aquel que entra al templo, salta la herida alabando al Señor? Este hombre hasta aquí acaba, empezó su historia de aquí y terminó aquí. Pero si yo me puedo imaginar, este hombre quizás estuvo junto con los cristianos perseguidos. Quizás también dio testimonio de las cosas maravillosas que hizo en su vida. Y una de las cosas que no debemos olvidar, de dónde nos llamó el Señor. El Señor dice: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Por más que nos esforcemos a buscar alternativas para la vida, para vivir, el Señor nos da una promesa que la aceptamos cuando le recibimos a Él. No morirás. Porque al recibirme a mí como tu Señor y Salvador de tu vida, tienes vida eterna. Pero esa vida eterna tiene que ser una lucha constante en la tierra. Para que tú puedas tener esa vida eterna, o yo pueda tener esa vida eterna, es un caminar constante en la tierra. Es siempre entrar y alabar al Señor. Por tanto, dice el verso 19, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntase y vuelvas a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso, de refrigerio, de parte del Señor. Para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse. Convertirse, entregarse. ¿A quién? ¿A quién? A aquel que es santo y justo, al autor de la vida y de la fe. Aquel que fue hecho por mis rebeliones y tus rebeliones para con Dios, y aquel que fue molido por nuestros pecados para que se vuelva pan de vida, y cargó todo el peso de nuestros pecados, no teniéndole nada en cuenta hacia nosotros. Por él tenemos paz con Dios y tenemos entrada, si hay arrepentimiento, por un mismo espíritu al Padre Celestial. Efesios 2:18 dice: pues por medio de él tenemos acceso al Padre, por un mismo espíritu. Tal vez nuestra religiosidad nos haya cegado o ocultado el verdadero significado de estas dos palabras en un sentido original: arrepentirse y convertirse. En el griego original, para arrepentirse utiliza el verbo metanoia, que significa cambiar de opinión, girar a otra dirección. Y convertirse en el griego es epístrefo o epístrefo, que significa volverse, regresar a la salida, transformar, hacer o producir cambios que hacen algo o alguien una cosa totalmente diferente o distinta. El arrepentirse y convertirse es volverse a Cristo, nunca con nuestra propia opinión ni volviéndonos a nosotros mismos, tampoco creyendo que Dios es justo para con nosotros por nuestras nuevas buenas obras, ni por la religiosidad, ni porque profesamos nuestra propia religión, ni por nuestros pecados que serán borrados porque hacemos obras buenas. La palabra de Dios nos muestra su opinión sobre nuestra propia salvación y opinión por la palabra de Dios, y volvemos a Cristo. Quiero decir que Dios tiene una soberanía sobre cada uno de nosotros. No es por nuestra propia opinión, sino por lo
la opinión del Padre, la decisión del Padre. Dios es el que obra en nosotros y tiene que obrar en nosotros, pero nosotros tenemos que estar abiertos a que el Padre obre en nosotros. En el verso 20 y 21 del mismo libro de los Hechos, dice: enviándoles el Mesías que ya había sido preparado, es necesario que Dios lo ha anunciado desde los siglos por medio de sus santos profetas. ¿Y a quienes juró Dios que jamás entrarían en su reposo? Pues a los que desobedecieron. Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Capítulo 4, verso 3 del libro de Hebreos. ¿Y a quienes juró Dios que jamás entrarían en su reposo? Pues a los desobedientes. Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Hebreos 3, 18, 19. Y el capítulo 4, verso 3 de Hebreos nos habla de la promesa que aquellos que le hemos creído. En tal reposo, descanso, entramos los que somos creyentes conforme Dios nos ha dicho. ¿Qué estamos buscando nosotros en estos tiempos? ¿Qué estamos buscando? ¿Cómo estamos en estos tiempos? ¿Qué estamos esperando en estos tiempos? Tenemos que mirar y poner nuestra mirada nuevamente en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Tenemos que mirar a Jesús nuevamente. Hacernos recordar, como dice Pedro en Hechos 3, acuérdense, no es poder de nosotros, sino de aquel que ustedes mataron. Acordémonos de dónde nos sacó el Señor. Acordémonos en qué manera el Señor nos encontró. Acordémonos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, lo que hizo en nuestras vidas para nosotros ser discípulos del Señor. Acordémonos que aquel hombre que habitó en esta tierra y murió en la cruz del Calvario, lo hizo por cada uno de nosotros, para tener vida y vida en abundancia. No busquemos alternativas en otros lugares, no busquemos soluciones en otros. Tenemos a Cristo, usted lo conoce, yo lo conozco. Es Cristo el Señor. Es aquel que un día nos encontró en el templo como un mendigo, una persona que no caminaba, no tenía un rumbo en la vida. Que estábamos en un tiempo de dolor, de dificultad, de aflicción. Acordémonos ese momento para nosotros volver a retomar en la confianza nuevamente, el poder empezar en esa fe y poder sostenernos nuevamente en la mano del Señor. Y en medio de todo eso, poder alabar y glorificar el nombre, saltando y gritando el nombre del Señor. Y cuando nosotros volvamos a ese punto esencial de nuestras vidas, ya no vamos a buscar otras alternativas, sino vamos a buscar a aquel que nos llamó. Y podemos ayudar a otros. Y podemos ayudar a aquellos que no conocen al Señor, o quizás conocen y están pasando momentos difíciles. Porque para eso el Señor nos ha llamado. Pedro no le fue fácil en su vida con el Señor, no le fue fácil caminar con el Señor. Pero Pedro, al ver esto, solamente dijo dos palabras: en el nombre del Señor, levántate y anda. Que ese sea, mi hermana, mi hermano, ese tiempo, que sea un tiempo de poder meditar. ¿Cómo estoy yo con el Señor? ¿Cómo estoy
¿Qué estoy buscándolo a Él como la primera vez? Estoy buscándolo al Señor en medio de todo lo que pueda estar pasando. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo lo estoy buscando al Señor? O quizás pasamos por ahí, estamos por ahí y cumplimos, pero meditamos en lo que el Señor nos habla. Que sea un tiempo en el cual podamos reflexionar sobre lo que el Señor quiere hablarnos a nuestras vidas. Y que podamos entender que tenemos que empezar, en estos tiempos, empezar a recordar de dónde nos sacó el Señor y poner nuestra confianza en el Señor. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que nos das, Señor. Gracias, Señor, porque nos habla, Señor, por medio de tu palabra, Jesús. Quizás, Señor, vivimos en un tiempo, podamos decir, perseguidos, Señor. Porque hoy por hoy, Señor, es donde más, Señor, tenemos que aflorar nuestra fe, pero aflorar también quiénes somos nosotros como hijos tuyos, Señor. Señor, que todos los que nos miran, Señor, por este medio, Señor, son hijos del Señor. Y Dios, nosotros, Señor, como hijos tuyos, estamos y lo sabemos. Sabemos que vamos a estar perseguidos y seguiremos siendo perseguidos. Señor, danos la fe, Señor, que necesitamos en estos tiempos. Como decía, aumentanos la fe, confiando en ti, Señor, cada día. Ayúdanos a entender, Señor, cuál es el propósito de nuestras vidas en medio de todo esto, Señor. Pero ayúdanos, Señor, también a buscar tu rostro cada día, Señor. No buscando alternativas, Señor. No buscando medios que quizás sean momentáneos, sino buscándote a ti, que tú tienes palabra de vida eterna. Señor, no queremos ser, Señor, más esa persona que no camina, Señor. Sino, Señor, queremos ser aquel que se levanta y anda, bendito Padre. Aquel que pueda dar ese aliento en medio de mi debilidad, de mi falta de fuerza, en medio de mi enfermedad, en medio de mi dolor, en medio de mi soledad, en medio de mi fracaso, en medio de todo ello que usted lo permite, y es así. El cristiano, bendito Dios, no es un cristiano que tiene todo ya, sino que vivimos bajo tu gracia, bajo tu misericordia, Señor. Que en medio de todo eso podamos, Señor, hablar de Cristo. Que nuestra familia pueda entender que sin ti nada pueden hacer, Señor. Que nuestra familia pueda entender que no es con nuestras propias fuerzas. Porque cuando se acaban nuestras fuerzas, tenemos que buscar alternativas. Y cuando esas alternativas se acaban, ya no hay más que buscar. Ya no sabemos y no sabemos a dónde ir. Y al final vamos a tener que buscarte a ti, Señor. ¿Por qué no buscarlos ahora que hay tiempo? ¿Por qué no buscarlo en este momento que todavía hay esperanza? ¿Por qué buscarlo cuando ya no hay la esperanza? Ahora es el tiempo del Señor. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que el Señor quiere tocar la vida de aquellos que se apartaron del camino o aquellos que no conocen a Cristo. Hoy es el día del Señor. Hoy, Señor bendito Padre, toca la vida de aquellos, Señor, que no te conocen. Toca la vida, Señor, de aquellos que están sentados en la puerta del templo, cojos por muchos años, Señor. No caminan, solamente están postrados, esperando que otros les den. Pero tú tienes poder, Señor, para eso. Tú tienes poder de cambio. Tu sangre preciosa tiene poder para cambiar el corazón de aquellos que no te conocen y aquellos que piensan que la vida es mucho mejor, que las cosas del mundo es mucho mejor. Señor, ten misericordia de ellos, Señor. Porque no podemos, Señor, adorar a dos señores.
a uno o a otro, pero no podemos adorarte a ti como si fueses una parte más de mi vida, porque tú eres toda mi vida, tú eres todo para mí. Señor, que mi boca no se cierre, Señor, que te conozco, que te temo, que te adoro y te alabo, que la gente que me rodea sepa que soy un hijo del Señor, que no tenga vergüenza, Señor, de proclamar tu nombre a los demás. Gracias, bendito Padre. Gracias, Señor. Glorificamos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me lo bendiga, mis hermanos, mis hermanas. Que el Señor los guarde, los cuide. Que el Señor esté siempre en sus vidas. Y este es mi anhelo, es lo que deseo para cada uno de ustedes. Dios me lo bendiga. Acuérdense, esta semana tenemos las reuniones. El día miércoles tenemos la Liga del Hogar. El día viernes, a partir de las 5 de la tarde, tiempo de oración. Y a partir de las 7 de la tarde tenemos el estudio bíblico. Y como siempre, el domingo tenemos la reunión familiar en la mañana. Así que el día domingo va a predicar mi esposa y yo voy a dirigir. Así que Dios me lo bendiga. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y nos estamos viendo prontamente. Amén.